Entonces todo está sujeto al azar, ¿cierto? Y lo otro que relaciona dos conjuntos que ustedes conocen. Uno, que es el conjunto de todos los sucesos. Ese es el conjunto de lo que es el espacio muestral, ¿ya? Entonces hay una relaciona al espacio muestral y relaciona a la recta real. Entonces esos dos elementos son los que relacionan y permiten establecer, ¿cierto?, lo que es una variable aleatoria. Entonces es una función. Una variable aleatoria es una función. Ah, sí, ahora estoy grabando, Tomás, así que gracias. Por lo menos, a ver, si ahí se está grabando, ¿ya? Ya, entonces, como les comentaba, el caso de una variable aleatoria es una función que va, el omega es el espacio muestral, ¿ah? El espacio de todos los sucesos. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes cuando sabían probabilidades? Se metían allí todos los sucesos, ya. Y R es la recta real. Entonces lo que hace, a cada elemento del espacio muestral le asocia un número. Eso es básicamente la idea de lo que es una variable aleatoria. Ahora, aquí se le denomina función, pero hay que tener cuidado con esa denominación porque no es lo mismo que hablar de funciones matemáticas. Es mucho menos estricta esta función, digamos, definida aquí en estadística, que definida en matemática. En matemática, la definición de función es mucho más estricta, ¿no? Entonces no tiene tanto, no está tan relacionada con ello. Entonces, eso es lo que es una variable aleatoria. Bueno, el x de omega en el fondo es porque se le está asignando, ¿cierto? Se le está asignando un valor en la recta real, ¿no? Más o menos, a ver, voy a hacer un gráfico para que ustedes lo vean ahí como... Me pueden interrumpir, cuando estimen conveniente, ¿ah? Así que lo pueden hacer para preguntar si es necesario. Entonces, lo que estoy planteando es lo siguiente. Eh, tengo el espacio muestral, ¿ya? Supongamos que eso es el espacio muestral. ¿Ok? Y por acá eh, está la recta real. Entonces aquí vamos a poner la recta real. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Dice, mire, acá adentro están los sucesos, ¿ya? Y por lo general, como vienen de omega, entonces uno dice es un omega chico, ¿ya? Entonces, a este omega se le asigna un número real, ese número, que se denomina como x de omega. Entonces, a esa función, ¿cierto? A esta función, que es la que está ahí, aquí voy a... Eso es lo que es la función, ¿cierto? Es la variable aleatoria. ¿Ya? Eso es la variable aleatoria. Entonces, aquí, ¿qué sucesos? Bueno, cualquiera en realidad. Cualquiera. O sea, digamos, de alguna forma, no restringe esto a cierto tipo de sucesos, sino que entendamos que son todos los posibles sucesos de un cierto espacio muestral, nada más. Entonces, a cada uno se le asigna un número. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir, o lo que se podría entender como variable aleatoria. Por eso que la definición, si ustedes se fijaron en la definición que decía, así, pues decía que esto estaba dado así, como que la x, ¿cierto? Es una función que va desde ese conjunto hasta R, ¿ya? Ya. Aquí entonces, tratando de explicar eso que yo les mencionaba, y ahí hice un gráfico para que lo tuvieran un poquito más claro. ¿Qué es lo que hay aquí también? Lo que hay es el recorrido, ¿ya? El recorrido, los valores que podría tomar la variable. Eso es el recorrido. O sea, el recorrido estaría en la recta. ¿No? Entonces, en una variable aleatoria uno también tendría que diferenciar el recorrido. Y el recorrido es importante porque si el recorrido es un conjunto finito, ¿ya? Finito o numerable, se dice que es una variable aleatoria discreta.
Si el conjunto recorrido o el recorrido es infinito, es una variable continua. Ejemplos de variable aleatoria. Bueno, se parte de un experimento. ¿Ya? Siempre hay un experimento por medio. Por ejemplo, lanzar una moneda al aire. El espacio muestral es cara, sello. Esas son las dos posibilidades que tiene la moneda. Entonces, la variable podría ser, no sé, porque por ejemplo, a el suceso cara le asigna un 1. O perdón, aquí el sello. Al suceso sello le asigna un 1. Y al suceso cara le asigna un 0. Bueno, lo que está diciendo eso, ¿ya? Lo que está diciendo que más o menos en ese experimento, más o menos sería lo siguiente, mire, para ejemplificarlo. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Dice más o menos lo siguiente respecto al problema. Dice que el experimento, ¿cierto? Uno es lanzar una moneda al aire. Entonces, claro, el espacio muestral, todo lo que puede ocurrir, ¿cierto? Estaría definido como cara sello. Esos serían los dos únicos sucesos. Entonces, acá lo que está diciendo es que en la definición de la variable aleatoria que está dada de esta forma, dice va a ser un 1 si sale sello. Y va a ser un 0 si sale cara. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿se podría definir de otra forma? Sí, en realidad también se puede definir de otra forma, digamos. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo es que al suceso X de cara le da el valor 0. Al suceso X de sello le da el valor 1. ¿Ya? Entonces, ese es el caso del ejemplo 1 que estoy presentando ahí. Es el que está ahí. ¿Ya? Es el que está presentándose. Y su recorrido son los valores que toma. 0, 1. Ese es solo el recorrido. Entonces, este recorrido es finito. Tiene dos elementos. Tiene el valor 0 y el valor 1. Por lo tanto, este recorrido es un recorrido, de alguna forma, de una variable aleatoria discreta. Cuando el recorrido tiene estas características, es un número finito, o se podría decir que toma valores enteros, ¿cierto? O naturales, se podría hablar de que es un recorrido finito y por lo tanto, o infinito numerable, y se dice que la variable es discreta. Otro, lanzar una moneda 3 veces. Bueno, todo lo que puede pasar al lanzar la moneda 3 veces, ahí está. ¿Ya? Ahí está todo lo que puede ocurrir. Una definición, que la variable sea el número de caras. Entonces, por ejemplo, x de 3 caras va a ser 3. X 2 caras va a ser 2. X 2 caras, 2. 2 caras, 2. Una cara, 1. Una cara, 1. 1, 0. ¿Ya? Entonces sería los valores que puede tomar la variable. Y eso correspondería al recorrido, que es lo que aparece ahí. 0, 1, 2 y 3. Siendo que X es el número de caras obtenidas. 0 cara, 1 cara, 2 caras, 3 caras. Otra variable, realizar una inversión en la bolsa de valores, comprar acciones. Entonces ahí se puede ganar, perder o mantener. Bueno, una forma de definición puede ser, cuando pierdo, le pongo -1. Cuando empato o quedo igual, 0. Cuando gano, pongo 1. ¿Cuál es el recorrido? Sería -1, 0 y 1. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Ya, entonces, ahora, hay una relación entre lo que los valores del recorrido y los sucesos. ¿Ya? Entonces hay una relación ahí en que el valor, ¿cierto?, del recorrido de la variable está dentro, ¿cierto?, de un conjunto, en este caso B, y ese B está relacionado con el A, y por lo tanto al calcular sus probabilidades son la misma. ¿Ah? Entonces ahí hay una relación entre el valor del recorrido y el conjunto B. ¿A qué me refiero con eso? Y ahí vamos a poner un ejemplo. Mira. Si el B, en el ejemplo 1, que es lanzar una moneda al aire, ¿cierto? El B vale 1. ¿Qué significa que sea 1? Que salió sello. Entonces, ese es un subconjunto del recorrido, efectivamente. Y entonces el suceso equivalente con el B, que el B es cuando el X es igual a 1, el suceso equivalente es que salga sello. Bueno, en el caso 2, ¿cierto? En el caso 2, que dice número de caras, podríamos decir que número de caras en el caso del lanzamiento de una moneda 3 veces. Cuando X vale 1, quiere decir que estamos hablando de una cara, ¿cierto? Una cara. Entonces, ¿cuál es el suceso equivalente? Es cara, sello, 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 cara, sello y sello, sello, cara. ¿Por qué? Porque todos los elementos de ese conjunto, todos los elementos de ese conjunto tienen una única cara. Entonces, para efecto de la equivalencia, nosotros calcular la probabilidad de B es lo mismo que la probabilidad de A. Y eso es lo que quiere decir finalmente, que la probabilidad de los sucesos, entendido que B es equivalente a la A, son iguales. ¿Y eso qué permite hacer? Y es lo que vamos a hacer a continuación. Miren. Dice, el E3, lanzar una moneda 3 veces. Y aquí vamos a suponer que la moneda no está buena, está sesgada. Entonces dice que aparece 3 veces más seguido el sello. Que cara aparece 3 veces más seguido que sello. Entonces, la variable aleatoria es la misma, número de caras obtenidas. Entonces, ¿qué es lo que queremos obtener? La probabilidad de, a lo menos una cara, la probabilidad de resultados iguales. Entonces, hagámoslo, digamos, en el papelito acá, en donde voy a usar la pizarra yo. Pregunta, perdón, alguna duda, algún comentario. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces aquí voy a usar otra hoja y vamos a hacer el problema. Entonces, el problema, ¿cierto? El problema es el siguiente. Entonces, el experimento es lanzar una moneda 3 veces. ¿Ya? Ese es el experimento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en este experimento, ¿cierto? Tenemos que la probabilidad de que la moneda sea cara y la probabilidad de que la moneda sea sello son diferentes. ¿Por qué? Porque el planteamiento dice que sale 3 veces más lo que es cara respecto a lo que es sello. Por lo tanto, aquí, de 4 lanzamientos, 3 son cara y 1 es sello. ¿Ya? Esas son las probabilidades para esta moneda. Ahora, si esta es una moneda que no está, esta es una moneda sesgada o moneda con sesgo. ¿Ya? Las monedas sesgadas quiere decir que están cargadas, que no son, porque si la moneda no estuviese cargada,
esto sería distinto, ¿ya? En el caso de moneda normal, o no cargada, o no cargada, sería así. La probabilidad que sea cara es igual a la probabilidad que sea sello, y eso es un medio, ¿ya? Eso es cuando la moneda es normal, digamos, ¿ah? Es normal, o sea, aquí esa es la condición. Ya, entonces, eh, vamos a definir la variable aleatoria como número de caras que aparece o que aparece. Al lanzar una moneda tres veces. ¿Ya? Al lanzar una moneda tres veces, esa sería la variable. Entonces, el recorrido de la variable van a ser los valores que podrían tomar, que sería 0, 0 cara, 1, 2 y 3. Ese sería, ¿cierto?, el recorrido de la variable. Ya. La primera pregunta me dice la probabilidad de obtener al menos una cara. ¿Qué significa al menos una cara? Que X debe ser mayor o igual a 1. ¿Puede ser o no? Entonces, eso quiere decir al menos una cara. O sea, descarto que sea que no haya cara. Entonces, esto lo podría sacar así, como 1 menos la probabilidad de X igual 0, ¿no? Como complemento. Entonces, ¿qué significa o cómo determino esto? Que X igual 0. Entonces, X igual 0 quiere decir que salgan puros sellos. Ahora, se supone que los lanzamientos son independientes. Entonces, aquí vamos a poner aquí lanzamientos independientes. Independientes. ¿Ya? Son lanzamientos independientes. Por lo tanto, la probabilidad, aquí lo voy a poner otro color para hacer esta probabilidad. La probabilidad que sea 0 cara, quiere decir que va a ser sello, sello, sello. Como son independientes, esto va a ser un cuarto, que va a hacer que salga sello la primera vez, un cuarto, que salga sello la segunda vez, un cuarto, que salga sello la tercera vez, un cuarto. O sea, esto es 1 dividido 16 por 6, perdón, 16 por 4 son 64, ¿no? Esa es la probabilidad de que salga sello. Por lo tanto, pero eso no es lo que yo tengo que obtener, sino que lo que tengo que obtener es 1 menos 1 dividido 64. O sea, esto es 63 dividido 64. ¿Ya? Esa es la probabilidad pedida. ¿Dudas? Ahora voy a resolver la parte 2. Entonces voy a pasar a otra hoja y vamos a hacer la 2. La 2 o la parte 2 nos dice lo siguiente. Nos dice que la probabilidad de obtener resultados iguales. ¿Qué significa resultados iguales?
es que x sea 0 más que x sea igual a 3, ¿o no? ¿Por qué? Porque en este caso me da que los tres son sellos. Y en este otro caso me da que los tres son caras. Por lo tanto, esto podría quedar así. ¿Cómo? Probabilidad de que sea sello, 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 más probabilidad de que sea cara, cara, cara. Entonces, como son independientes, va a ser 1 dividido 64 más. Esto va a ser 3 cuartos que el primero salga cara, 3 cuartos que el segundo sea cara, 3 cuartos que el tercero sea cara. Entonces va a ser 1 dividido 64 más. Serían 27 dividido 64. O sea, va a ser 28 dividido 64. Ese sería, ¿cierto? Si los resultados son iguales. Preguntas hasta allí. Ya, entonces voy a continuar con el repaso de los conceptos. Ya, entonces ahí está, este problema está resuelto, ¿cierto? Acabo de resolverlo. ¿Ya? Bueno, aquí era lo que yo decía anteriormente. Si el recorrido es un conjunto finito o infinito numerable, la variable es discreta. Bueno, ahí hay se agrega esa definición, esa observación de abajo que tiene que ver básicamente con lo mismo. Ejemplos de variables discretas. El número de artículos defectuosos de una línea de producción, el número de defectos de una pieza de tela, número de ventas realizadas en un día, número de accidentes de tránsito en la carretera, etc. ¿Qué es lo que es esto? Ahora lo que se obtiene o eh, lo que se define acá es lo que se conoce como la función de probabilidad. ¿Ya? Función de probabilidad. Entonces, cuando hablamos de una función de probabilidad, es una función que va del recorrido de la variable aleatoria hasta R. ¿Ya? En realidad no es que vaya hasta R, sino que va en el fondo es hasta 0,1, que es el valor de la probabilidad. Y se satisfacen estas dos condiciones, que son las que requiere una función para ser función de probabilidad. No todas las funciones son funciones de probabilidad. Ya vamos a poner algún ejemplo ahí. Por ejemplo, lo que está ahí. ¿Ya? Esta es una función de probabilidad. Veamos, o recordémosla. Ya, primero va del recorrido hasta R. Veamos. Va del recorrido hasta R. Efectivamente, pues ahí está el recorrido, ¿cierto? Y va hasta R. R son los valores que están aquí. ¿Ya? ¿Qué más debe cumplir? Que todos los valores deben ser positivos, mayor o iguales que 0. 1,64 mayor o igual que 0, 9,64 mayor o igual que 0, 27,64 mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. ¿Qué más debe cumplir? Que al sumarlos todos me da 1. ¿Ya? Al sumarlos todos me da 1. Veamos. Si sumo 1 dividido 64, lo sumo con 9 dividido 64, lo sumo con 27 dividido 64, eso me da 1. Pero ojo, aquí hay que tener cuidado porque aquí está para 2 y para 3. Entonces, por lo tanto, esto se repite dos veces. ¿Ya? Por eso da 1,
dos veces eso de 27 sobre 64, más 9, más 1, y eso da 64 dividido en 64, que es 1. Por lo tanto, esto es una función de probabilidad. Acá, otro ejemplo. Función de probabilidad, mayor o igual que 0, sí. Mayor o igual que 0, sí. Mayor o igual que 0 también. Suma 1, bueno, habría que tomarlo para 0 y para 3, por lo tanto son dos veces. Aquí para 1 y para 2, dos veces. Sumado da 1. Esta es la acumulativa, ¿ya? La función de acumulación. No sé si les comentó algo, digamos, Montserrat, pero esto funciona igual o funciona muy similar a lo que tiene que ver con las funciones o en este caso las frecuencias acumuladas, ¿ah? Que son las que más o menos hacen algo parecido a esto, que es la acumulación de probabilidades, ¿ya? Bueno, esto es una observación que establece la relación que tiene que ver con las funciones de distribución y la función de probabilidad. El valor esperado, ¿ya? Ahí está la definición del valor esperado. El valor esperado, cuando estamos hablando de variable aleatoria, corresponde a la media, ¿ah? Corresponde al valor medio. Esto es la variable por la función de probabilidad. Propiedades del valor esperado, ¿ya? ¿Esto se los vio Montserrat? ¿Se lo alcanzó a ver a usted o no? ¿Le alcanzó a ver esto de las propiedades del valor esperado? ¿Alcanzó a ver el valor esperado? A ver, vamos a hacer un descanso, ¿cierto? De 10 minutos, ¿ya? Ya, vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Tomás dice que parece que no vieron algo de lo que son las propiedades del valor esperado. Mire, les voy a hacer un ejemplo de calcular el valor esperado. Entonces, vamos a poner el ejemplo anterior de la función de probabilidad, ¿cierto? Y vamos a calcular el valor esperado. Ya, entonces, bueno, cuando las funciones son, digamos, discretas, uno lo que puede hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces, eh, se puede hacer una tablita, ¿no? Una tabla en la cual se ponga el valor de la variable y la probabilidad, ¿ya? Entonces, aquí tenemos valor de la variable, 0. Bueno, aquí el experimento que voy a usar, lanzar una moneda 3 veces, y esta es la sesgada, ¿ya? Es la moneda cargada, ¿ya? Entonces, 0, 1, 2, 3. Entonces, la probabilidad de que salga 0, 1 dividido en 64. La probabilidad de que salga un 1, 9 dividido en 64. La probabilidad de que salga
2, 27 dividido 64. Que salga 3, también 27 dividido 64. Entonces, esta es la tabla que yo les mencionaba que uno podría, ¿cierto?, darla de esta forma. Entonces vamos a completarla acá. Ya. Entonces, esta es la función de probabilidad, ¿ya? Esta es la función de probabilidad. Entonces, el valor esperado, esto es la media. Entonces, cada vez que uno calcula el valor esperado, lo que está calculando es la media. Entonces, el valor esperado va a ser igual a. Entonces, se toma el valor de X. Bueno, aquí en realidad es la sumatoria, por definición es la sumatoria, como es variable discreta, de los X sub I por la probabilidad de que X sea igual a X sub I. Entonces, ¿cómo resulta en esto? Va a ser 0 por la probabilidad, 1 dividido en 64, más 1 dividido, perdón, no dividido, 1 por, ¿ya? 1 por la probabilidad 9 dividido 64, más 2 por 27 dividido 64, más 3 por 27 dividido 64. Ese es el valor esperado, ¿ya? Y bueno, esto no sé, bueno, ¿cuánto dará eso? A ver. ¿Cuánto dará ese valor? Bueno, aquí sería, eh, habría que sumar 9 más da 144 dividido en 64. 2.25. 2.25. 225, ya, muchas gracias. Ya. Eso que acabo yo de calcular, eh, el 9, a ver, Tomás, dice usted 9 cuartos.
Ah, simplificando, dice usted, ¿cierto? Ok, ya, pero eso da el 2.25. Ya, eso del 2.25 es la media. Bueno, la variable aquí, ¿cierto? Es la cantidad de caras que aparece al lanzar tres monedas. Una moneda tres veces, perdón. El valor medio de caras que aparece al lanzar una moneda tres veces. Entonces, ese es el valor esperado. Es así como se calcula. Ya, entonces, ahora voy a retornar ahí a ver el documento, ¿cierto? Para mostrarle. Bueno, usé este ejemplo, ¿ah? Usé esta función. Podría haber usado la otra también, digamos. Esa. Entonces me voy a ir a. Ya. Aquí están todos los valores, o sea, perdón, las propiedades. ¿Ya? Las propiedades que tiene este valor esperado. Eso quiere decir lo siguiente, que, por ejemplo, si yo a la variable le sumara una cantidad constante, o también le podía restar, ¿cierto? El valor esperado queda aumentado en esa constante. Bueno, eso es similar a lo que pasa con la parte descriptiva. A la parte descriptiva funciona igual aquí. ¿Ya? Y aquí está multiplicada por una constante, la variable, queda la constante por el valor esperado, o en este caso la constante por el valor medio. Bueno, y estas otras, la 4 y la 5, son propiedades que, digamos, se usan, pero no tanto como lo que es la probabilidad 2 y 3. La varianza. ¿Ya? La varianza. ¿Cómo se define la varianza aquí? Bueno, así se define, pero hay una forma más simple de calcular, que es esto. ¿Ya? Entonces hagamos el cálculo de la varianza usando esta función de probabilidad. ¿Ya? Entonces vamos a usar la misma el ejemplo anterior. Entonces calculemos la varianza acá, en el ejemplo que está utilizando. Entonces vamos a calcular la varianza acá. ¿Ya? Entonces, varianza. La varianza es la variable. La varianza, ¿cierto? Se define de esta forma, como el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x y todo eso al cuadrado. ¿Ya? Bueno, este valor lo tenemos, digamos. ¿Ya? Este valor está calculado, que es este. Ahí está. Entonces falta por calcular lo que está allí. Entonces, calculemos ese valor. Entonces, por calcular, ¿cierto? El valor esperado de x al cuadrado. Bueno, ¿cómo se define esto? Esto se define así, miren. Se define como la suma de los x sub i al cuadrado por la probabilidad de los x sub i, ¿cierto? Entonces, esto va a ser así. Va a ser 0 al cuadrado por 1-64, más 1 al cuadrado por 9-64, más 2 al cuadrado por 27-64, y más 3 al cuadrado por 27 dividido 64. ¿Ya? Entonces, habría que calcular este número. A ver si me ayudan con el número. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, bueno, multiplicar, ¿cierto? A ver, yo también lo voy a ir haciendo. Eh, Me da 360 dividido en 64. ¿Estará bien? Y eso aproximadamente, vayan chequeándolo ya para que digamos, la idea es que lo comparemos, ¿no?
Eso me da 5,625 aproximado. Ya, ahí estamos, parece que con Tomás estamos de acuerdo ahí. Ya. Entonces, la varianza de X, y sí, ok, gracias Daniel. Entonces la varianza de X nos quedaría así. Este valor, el 5,625, 5,625, que es la primera parte, menos el valor de esperado de X, que está aquí, 2,25 al cuadrado. Eso hay que sacar ahora. Ya, eso me dio, ustedes lo verifican, 0,5625. ¿Les da eso? Ok. Ya, entonces, ahí están calculadas dos medidas que en la parte, cuando se trabaja la parte descriptiva, estas medidas se utilizan bastante, ¿cierto? Que son la media y la varianza. Esto ahora es distinto en términos de cálculo, ¿por qué? Porque antes cuando teníamos análisis descriptivo, sumábamos todos los valores, ¿cierto? Los dividíamos por el total de datos y obteníamos la media. Bueno, en estos casos no tenemos datos, tenemos las funciones y por ende la forma de cálculo ahora ya no es la misma. Entonces cuando uno tiene este tipo de funciones, que esta es una función de probabilidad, ahora ya no se puede calcular la media sumando los valores y yendo por el total de datos, sino que lo que se hace es calcular el valor esperado. Y la definición del valor esperado es la suma de los X por las probabilidades respectivas. O sea, 0 por 1 dividido en 64, 1 por 9 dividido en 64, 2, 27 dividido en 64, 3, 27 dividido en 64. ¿Ya? Y eso nos da el valor medio, valor esperado, valor medio. La varianza también tiene su definición en función del valor esperado. Y ahí nos aparece el valor de la varianza. Ahora, no olvidar que cuando uno habla de estas dos medidas, ¿cierto? Por un lado, esta medida, que es la media, y esta medida, ¿cierto? Que es la varianza, esas medidas tienen la interpretación que corresponde. O sea, una es una medida de centralización y la otra es una medida de dispersión. ¿Ya? Ya, eso es respecto al cálculo de estas dos medidas cuando estamos hablando de una función de probabilidad. Esta función de probabilidad, ¿cierto? Habría que establecerla, vamos a anotar aquí, que corresponde a una variable de tipo discreta. Entonces aquí, función de probabilidad, y aquí le voy a poner, le voy a agregar lo siguiente, en esta parte. Vamos a poner con rojo. Para una variable aleatoria discreta. Entonces, cada vez que sea o quiera calcular una variable aleatoria discreta, quiera calcular su media, ¿cierto? Lo hago a través del valor esperado. Su varianza lo hago a través de su definición. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya, entonces, calculamos la varianza, ¿verdad? Bueno, estas son propiedades de la varianza también. Las propiedades que tiene la varianza. La varianza es una constante cero, la varianza es siempre mayor o igual que cero. Cuando se le agrega una constante, la varianza no cambia, y cuando se le multiplica por una constante, queda la varianza multiplicada al cuadrado. Que si uno hace la similitud con lo que pasaba con las propiedades de la varianza cuando se hacía análisis descriptivo, es similar. ¿Ya? Bueno, y esto es la varianza de la suma o diferencia de dos variables. Incorpora la covarianza. ¿Se acuerdan que la covarianza está presente cuando uno hace
regresión lineal, ¿no? Bueno, y otra cosa, si yo le saco la raíz cuadrada a la varianza, tengo la desviación estándar. Eso también se conoce por lo anterior. Y podría eventualmente calcular, ¿cierto?, el coeficiente de variación, un elemento que también se calculó en el análisis descriptivo, que es la desviación estándar dividido en la media. Entonces ahora, variable aleatoria continua. Entonces, lo que cambia es el recorrido, ¿ya? Ya el recorrido es un conjunto infinito. Por ejemplo, variables aleatorias continuas pueden ser el tiempo de vida útil de un artículo, la velocidad máxima desarrollada por un móvil o un automóvil, ingresos brutos por trabajador, desviación entre el contenido real y lo estipulado en la etiqueta de un envase. Por ejemplo, cuando uno compra una bebida, compra, no sé, una galleta, compra, o sea, algún producto envasado, la etiqueta dice cuánto pesa o cuánto contenido tiene, ¿cierto?, ese envase. Pero siempre hay diferencias, ¿no? Hay diferencias. Yo creo que más de alguna vez a ustedes les ha pasado que compran, no sé, un envase, por ejemplo, de bebida o de jugo o de agua, y ven que está un poco más lleno que lo habitual, ¿no? Eso es porque hay una precisión, ¿cierto? O hay una desviación en términos del contenido de lo que es real y lo que dice la etiqueta. Eso claramente tiene su justificación en el hecho de que hay máquinas que hacen esa calibración y a veces las máquinas están descalibradas. Aquí está lo que es la función de probabilidad ahora. La función sigue estando o va desde el recorrido de la variable hasta los reales. Y ahora, ¿en qué cambia? Como es una variable continua, ya no se pueden sumar en términos discretos, sino que ahora lo que se hacen, se suman en términos continuos. Entonces ahora vas a hacer una integral, ¿ya? La integral ahora se utiliza para cálculo de probabilidades. Y para que sea una función de probabilidad, tiene que cumplir estas dos condiciones: que las funciones sean mayores o iguales que 0 y que la integral desde menos infinito a más infinito de la función me dé 1. ¿Ya? Cosas que también estaban presentes en la variable discreta, ¿ya? La diferencia es que ya no era integral aquí, sino que era sumatoria. Acá hay un ejemplo, ¿ya? Hay un ejemplo. Bueno, aquí hay un valor K que habría que determinar. ¿Ya? A diferencia de las variables de tipo discreta, los modelos continuos, ya los modelos continuos, las variables aleatorias continuas, son más difíciles de obtener, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, obtener un modelo de una variable continua, eso no es tan simple, ¿no? Entonces ahí requiere de mucho estudio, ¿cierto?, para poder determinar el modelo de un comportamiento de una variable aleatoria de tipo continua, ¿ya? No es el caso de las discretas. La discreta es más fácil porque al ser discreta uno lo que hace va viendo la evolución, ¿cierto?, del valor y calculando sus probabilidades. Pero en el caso continuo no, ¿no? En el caso continuo es más complejo eso. Ya, vamos a revisar este ejemplo, ¿cierto? Este ejemplo para revisar qué debe ocurrir con ese valor K para que esta función sea una función de una variable aleatoria continua. Bueno, primero es continua porque su recorrido son todos los reales. Se dice que x mayor o igual que 0. Por lo tanto, ahí está incluyendo a todos los reales positivos en este caso, ¿cierto? Mayor o igual que 0. Entonces, vamos a revisarlo de la siguiente forma. Ya, nos vamos a pasar a otra hoja. Ya, aquí. Entonces, ahora estamos en una variable aleatoria continua. Entonces, ya, entonces acá yo les decía que cuando la variable x es continua, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner que x es la variable, ¿ya?
Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable aleatoria esté entre dos valores, para hacer este cálculo ya no puedo usar sumas, sino que, sumas me refiero a sumas discretas, sino que ahora lo que hago es calcular la integral. Eso. Y para que esto sea una función de probabilidad, porque aquí lo mismo, aquí hay una f que va del recorrido de la variable aleatoria hasta los reales. Entonces lo que hace es toma la variable acá y la transforma en la función f de x. ¿Ya? Bueno, para que esta función sea función de probabilidad, esto es la función de probabilidad. Entonces, para que sea función de probabilidad debe cumplir dos condiciones. Uno, que las funciones en x tienen que ser mayor o iguales que 0. Y la segunda condición es que la integral desde menos infinito hasta más infinito de fx de x tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, pongamos el ejemplo. El ejemplo. Entonces, la función que me está planteando el ejemplo es la siguiente. Dice que la fx está definida así, como una función, ¿cierto? Que va, es k por e elevado a menos 0,04 x, si x mayor o igual que 0. Y va a ser 0 en otro caso. ¿Ya? En otro caso. Entonces, la primera condición, ¿cierto? Dice que la f de x debe ser mayor o igual que 0. Bueno, en realidad se cumple, ¿cierto? Se cumple, pero hay algo que habría que tomar en cuenta, que está dependiendo de ese factor k. Entonces, vamos a la segunda. Dice que la integral de menos infinito a más infinito de fx de x debe ser igual a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con nuestro ejemplo? Pondríamos la integral, ya. Entonces, la integral ahora ya no va de menos infinito a más infinito, sino que va desde aquí, desde 0 a más infinito. Y la función es la que está aparece aquí. K por e elevado a menos 0,04 x de x. ¿Ya? Entonces, lo que habría que determinar es el K. El K. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver esta integral. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Ok, entonces sigo. Entonces voy a calcular esa integral. Ya, entonces al querer calcular esa integral, ¿cierto? La haría de la siguiente forma. Entonces voy a poner 1 igual acá y partir de aquí. Entonces, el k, como no depende de la variable, va a quedar fuera de la integral. Entonces queda k integral de 0 a más infinito de e menos 0,04 x de x. Ya. Bueno, esta es una integral impropia. Entonces esta es una integral impropia. Y debería trabajarse tal cual. Entonces va a ser k por el límite de b, que tiende a infinito, de la integral de 0 a b,
de E elevado a menos 0,04 X de X. ¿Ya? Bueno, siguiendo acá, tendría lo siguiente. Y esto no olvidar que esto tiene que ser igual a 1. ¿Eh? Esto tiene que ser igual a 1. Entonces tendríamos K por. Entonces tendríamos límite cuando b tiende a infinito. Ya, esta integral, entonces tendríamos que decir que es calculada como integral va a ser menos e elevado a menos 0,04 x dividido en menos, o no, 0,04, ¿cierto? Esto sería 0,04. Y esto está evaluado entre 0 y d. Y no olvidar que esto vale 1. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Como k límite b tiende a infinito, d. Entonces, si lo evalúo en b, va a quedar menos e elevado a menos 0,04 por b dividido en 0,04 y queda menos menos, o sea, más. Y eso evaluado en 0 va a dar 1, o sea, va a quedar 1 dividido en 0,04. Y esto vale 1. Entonces, este factor, ¿cierto? En la integral, todo este factor vale 0. ¿Ya? Por lo tanto, va a quedar, bueno, cuando el límite es de infinito, ¿cierto? Cuando b tiende a infinito, esto vale 0. Entonces va a quedar lo siguiente, que k va a ser igual a 0,04. Por lo tanto, la función de probabilidad va a quedar así. Va a quedar como 0,04 por e elevado a menos 0,04 x, si x es mayor o igual que 0, y va a ser 0 en otro caso. Y ahí está la función definida ya como una función de probabilidad. Entonces, esto ya podríamos afirmar que lo que tenemos aquí es una función de probabilidad. Todo lo que está aquí, ¿cierto? Corresponde a una función de probabilidad. ¿Por qué? Porque ya probamos todo lo necesario para que sea función de probabilidad. Preguntas. Ya, y si con esta función ahora podemos calcular probabilidad, así que, por ejemplo, queremos calcular alguna probabilidad en particular, podríamos calcularla usando esa función. Entonces, mire, les voy a mostrar en qué consiste el problema o en qué nos pedía el problema, digamos. Ahí está, mire. Dice, determine el valor de k de manera que f de x quede bien definida. ¿Qué significa que quede bien definida? Que es una función de probabilidad. Entonces el k vale 0,04. Y después nos piden calcular las probabilidades. Dice, encuentre, ¿cierto? Dice, ¿cuál es la proporción de pilas cuya vida útil está entre 20 a 28 horas? Entonces, lo que habría que calcular, ¿cierto? Como probabilidad, vamos a revisar, voy a dejar expresar por lo menos la primera, mire. Entonces, lo que pide acá dice, ¿cuál es la proporción de pilas cuya vida útil se encuentra entre 20 y 28 horas? Entonces lo voy a hacer en la pizarrita esta.
Entonces, la parte B o B1, ¿cierto? BI, dice cuál es la proporción. Cuando habla de proporciones, habla de probabilidad. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es la proporción de pilas cuya vida útil se encuentra entre 20 y 28 horas? Entonces, la X es la vida útil de la pila, no se olviden. Esa, no sé si lo puse digamos, al principio. Vamos a mirar. Ya, aquí. Ahí vamos a agregarlo, ¿ya? Aquí lo vamos a agregar para que... Aquí vamos a decir que X es el tiempo de vida útil de una pila. En horas. ¿Ya? Entonces, esa es la variable. ¿Ya? Esa es la variable, así se define la variable. Entonces ahora vamos a bajar y vamos a calcular lo siguiente. Lo vamos a dejar por lo menos expresado. Entonces aquí tenemos que calcular la probabilidad de que la vida útil, X, se encuentre entre 20 horas y 28 horas. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Se va a calcular así. La integral de 20 a 28 y aquí escribo la función 0,04 por e elevado a menos 0,04x de x. Y eso me va a dar la proporción. Ahora, ese número que va a aparecer ahí es un número que tiene que estar entre 0 y 1. ¿Ya? No puede ser un número que no sea de esa naturaleza porque estamos hablando de una probabilidad. Preguntas. ¿Dudas? Ya, ok. Bueno, espero que les haya servido el resumen. Yo creo, bueno, ustedes ya van a tener clase el día miércoles y el día viernes con Montserrat y ahí probablemente ella ya define más o menos qué es lo que hay que hacer en términos de ejercicio. Yo por lo menos, como no tenía una orientación clara respecto al contenido, entonces yo sabía que habían trabajado variables aleatorias, ¿no? Entonces lo que traté de hacer es un resumen de todo eso con la intención de que pudiesen tener una claridad respecto a esos contenidos. Ahora, yo creo que Montserrat va a retomar y posiblemente les va a hacer más dirigido de acuerdo a lo que ella hizo, ¿no? Bien, quedamos hasta acá y nos estamos escuchando el próximo lunes. Que estén bien. Chao.